Cuando hablamos de filosofía del yoga me gusta, pues vamos a encuadrar un poco de que diríamos que es inseparable también de lo que es la filosofía de la humanidad, en el sentido de que en sus orígenes, ¿verdad?, ese impulso del ser humano a preguntar el porqué de las cosas, qué hay detrás de lo que percibimos, pues claro, en algún momento de la historia surgió. Y claro, muchos pueden ser imaginaciones, pero el proceso iría desde ver lo físico, contemplar la naturaleza y preguntarse el porqué, hasta el momento de la abstracción conceptual. Entonces aquí es donde estamos en que el proceso de la evolución del yoga también, en el sentido de que proviene de la conexión con la naturaleza, pues en algún momento los futuros filósofos yogis pues coincidirían, claro, en crear sus conceptos, de explicar la realidad ya a un nivel diferente a explicar la realidad de forma mitológica o como diríamos, animista, dando espíritus a todo, ¿no? o de forma mágica. Entonces, yo diría que paralelamente a los filósofos griegos ocurrieron, a que te decía algo paralelo en la India, ¿verdad? Entonces, en la India la primera filosofía que estudiamos en relación al yoga, ya con sus conceptos libres de creencias en ningún ser sobrenatural, se llama el Sankhya. Y desde esa filosofía han ido creciendo otras, o paralelas, o consecuencia de estas, y claro, todas coinciden en algo muy básico, lo que es el propósito del yoga, que es, claro, liberar al ser humano de unas experiencias vitales que le hacen, pues, lo que decimos, sufrir, y todo se resume en que, claro, en el origen la filosofía pues, puede surgir, claro, en las cosas pequeñas, ¿no?, del asombro ante algo, ¿no?, de la duda, pero en lo que vamos a tocar un poco en relación al yoga es lo que llamamos las situaciones límites. Situaciones límites que llevan al ser humano a una experiencia de incertidumbre absoluta ante su situación vital. Básicamente resumible en el dolor que pueda generarse en sus diferentes niveles, desde el dolor físico al dolor de la pérdida, a la muerte, a la enfermedad. Entonces es aquí donde claro, el yoga siempre ha pretendido buscar soluciones. Y entonces, claro, ahí están los puntos de vista de las diferentes filosofías para que el ser humano pueda convivir con esta incertidumbre de que, claro, esto en yoga se estudia mucho, que es el sentido del yo. Un yo que se relaciona con la vida, con las personas, con los lugares, un sentimiento de sentirnos no completa. Por una parte hablamos de sentimiento de separatividad, de diferencia. Y por otra parte también podemos decir, yo utilizo mucho el sentimiento de falta de comunicación. O sea, de falta de comunicación con lo que hay, con personas, con lugares, con plantas, con piedras, y que esa experiencia vital del hombre de que pierde o que nunca lo tuvo, o quizás lo tuvo, esos son los puntos de vista filosóficos de comunicación con la vida, crea el desasosiego de un yo que no puede controlar lo que está pasando. Y ante la ley inexorable del cambio de la vida, ¿cómo manejar esa situación? Entonces las filosofías, claro, van creando conceptos con una cierta abstracción para reflexionar en ellos, para meditar en ellos, y por ahí va el punto de vista del yoga. Y teníamos esa primera filosofía, pero luego aparecen otras. Entonces, otra forma de explicar porque esto puede ser, en esta filosofía original, digo original como la primera filosofía estructurada, básicamente lo que se planteaba es precisamente ante la realidad del cambio, que es lo que no se puede controlar, el yo, el individuo siente, no puede controlar la posibilidad de que haya algo en nosotros, en la vida, o podemos decir que no cambia, que permanezca inafectado, imperturbable ante lo que cambia, como a lo que este yo pudiera como agarrarse. Entonces, esa posibilidad se abre a nivel conceptual.
Y luego, ante esa filosofía también va a considerar las técnicas de yoga, lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida. Ahí va a utilizar esas técnicas para descubrir la posibilidad de si hay algo en nosotros que permanece y que de alguna forma, al permanecer sobre todo inafectado, o al menos alguna parte de nosotros que nos pueda crear una cierta comprensión de lo que cambia. Después, claro, ahí están los matices filosóficos de diferentes filosofías a ese posible estado, porque en yoga siempre vamos a hablar de estado de conciencia, ni de entes, ni de individuos, sino estados del ser, de tu ser aquí y ahora. Que esto va a ser luego ya, cuando a veces quizás hablemos también del tema de la religión, ¿no? Cómo hay una gran diferencia entre el fenómeno de la respuesta religiosa y la respuesta del yoga en el aquí y ahora. Entonces, básicamente es lo que es el tema filosófico del yoga. Ver si hay algo en mí, en la vida, que pueda realmente permanecer con un cierto sosiego, con una cierta, pues eso, digamos, estado. Claro, el yoga habla de un estado natural que sí, pero eso hay que experimentarlo, no se quedaría en la teoría. Y la técnica yoica sería para experimentarlo. Eso básicamente se me ocurre decir.